Este video contiene spoilers hasta el final del arco de la Isla del Futuro. Me vi One Piece. Bueno, a estas alturas dar el inicio de un video así no es para nada importante, si no fuera porque me la vi 8 veces de principio a fin. Y vamos a por la novena, ¡sí! Y aunque a estas alturas es evidente, soy demasiado fanboy de One Piece. Digo, entiendo que tiene sus errores, en una serie tan larga es muy difícil no tenerlos, pero en general la serie es bastante coherente en la mayoría de apartados, quizás porque Ichiro Oda, el autor, se relee su propia obra para minimizar este tipo de erratas. No voy a centrarme mucho en dar un repaso general de la historia porque ya dado más de los 1100 capítulos no me va a dar este video para hacerle la respectiva revisión. Quizá algún día vaya arco por arco hablando sobre mis pensamientos generales al respecto, pero hoy no es ese día tan especial. Lo que sí me he encontrado es quienes piensan que los antagonistas principales de la obra, los 5 ancianos o por su nombre en japonés el Gorosei, son unos malos antagonistas por su nula participación en la obra en momentos clave y su actuar muy tardío cuando la situación se sale de control con respecto a lo que están buscando. Más o menos lo puedo resumir de forma seria de esta forma, porque la verdad es que es muy difícil no citar la queja hacia estos antagonistas como los 5 payasos, o tienen a un loquito gritando gomo por ahí y por allá, ¿cómo es que no lo atraparon antes? Y ok, entiendo que suele ser por meme, por hacer histriónicos como en un video para YouTube, yo mismo lo he hecho, por eso mismo dije que intenté como resumir la queja en algo más formal, de esta forma puedo trabajar con ello ya que el punto principal sigue siendo el mismo. Los Gorosei son unos malos antagonistas. Obviamente estoy en desacuerdo con esta afirmación, bueno, parcialmente. No porque me gusten precisamente, me parecen personajes altamente vacíos, pero es porque aún no nos han desarrollado nada con respecto a las altas esferas del gobierno mundial, y aunque nos han desarrollado las vidas de algunos tenryobitos o dragones celestiales, es decir, los líderes mundiales, la verdad es que tras darnos a conocer que existe una jerarquía incluso entre ellos, no hemos explorado mucho este apartado. Quizá por razones que la historia aún no toca, o porque no hay tiempo para tocarlo, porque puede ser, para los que no saben, el autor está rusheando la historia porque quiere acabarlo lo más rápido posible. Por eso mismo vamos a repasar un poco las apariciones y oportunidades que ha tenido Luffy a lo largo de la historia para ser capturado, compararlas con las apariciones clave que han tenido los del Gorosei para tener en su poder la Gomu Gomu no Mi, la cual es objetivo, y ver si realmente son tan inútiles como aparentan. Empezando en el arco de Romance Dawn. No, mentira, 3D2Y. No, también mentira, empezaremos en el arco de Wano, mucho tiempo después del inicio de la obra. ¿Por qué aquí? Porque el objetivo de los 5 ancianos es la fruta de Luffy, no específicamente Luffy, así que hablaremos del viaje que tuvo esta fruta, la cual empieza específicamente en el capítulo 1117 y 1118, llamados La Orden y Jinbe vs Who's Who respectivamente. Aquí se nos revela que el oponente que tiene que derrotar Jinbe era un ex agente de la Cypher Pol, específicamente un ex agente del grupo secreto CP9, el cual fue enviado a prisión por el crimen de haber permitido el hurto de la fruta que custodiaba el gobierno a manos de los piratas del pelirrojo, específicamente Lucky Rooks, la cual resultaba ser la Gomu Gomu no Mi. Bueno, a ver, digo permitido, pero es más bien una referencia que fue derrotado. Es aquí cuando finalmente descubrimos la importancia que tiene la fruta para el gobierno, puesto que la custodiaban de tal forma que incluso usarían a su organización secreta, el CP9. Entonces, recuperar la fruta tendría dos valores muy altos: importancia y secretismo. Esto último quizás siendo roto quizá porque Shanks podría ser un Figureland, según la información revelada durante los tomos promocionales de la película One Piece Film Red e incluso la misma película. Bueno, ya estoy divagando, no importa el cómo el gobierno pierde la fruta, sino lo que hacen para recuperarla, lo que por ahora es nada, porque estaba en manos de un pirata cercano a convertirse en uno de los 4 emperadores y movilizarse por la fruta podría llamar la atención innecesaria. Sin una excusa es difícil poder movilizarse. Hay que recordar una cosa, salvo los incidentes de ciertas islas, es difícil seguir el rastro de las tripulaciones piratas si no investigas a fondo en su historia, porque no son una tripulación comercial que tienen caminos predefinidos o algo así, técnicamente hacen lo que quieren, por lo que como pasa en el caso de la Gomu Gomu no Mi, esta fruta escapó del radar del gobierno en el momento exacto cuando los piratas del pelirrojo lograron llevársela. Y en sus palabras, pareciera que intentar escapar del gobierno mundial, y que probablemente sea así. Queda incluso más oculta la localización de esta fruta cuando Luffy se la come en la Villa Fuchsia, su pueblo natal en el reino de Goa, donde quedaría oculto por más de 10 años, salvo por cierto personaje que, bueno, ya hablaremos en un ratito. Es por eso que mencioné 3D2Y como arco, porque si bien es corto durante este repaso, sirve para explicar qué pasó con la fruta y cómo se ocultó del gobierno mundial. No había forma de adivinar que un niño en medio de las montañas en un bosque estaba entrenando para salir al mar cuando cumpliera 17 años.
Supongo que la cosa cambiaría después de los primeros incidentes que tiene Luffy fuera de la Villa Fuchsia, mientras busca tripulantes e intenta hacerse un nombre como pirata. Lástima que su primer encontronazo con la marina hasta los termina ayudando a librarse de su capitán, Mano de Hacha Morgan, quien es un tirano. Quizá por eso no lo reportaron como debían de la marina. Eso y que si informaban que Kobe tenía relación con un pirata no lo iban a dejar entrar. Y de la marina tenemos que hablar en un rato, así que no se olviden de esto porque hay que dar algunas explicaciones. El siguiente arco donde Luffy y su tripulación se meten en problemas con la marina es en el arco de Arlong Park, porque no estoy contando el encontronazo con Full Body, ahí Sanji no era parte de la tripulación. Cuando tras derrotar a la tripulación de Arlong, el marín corrupto llamado Nezumi, quien colaboraba con Arlong, pues él era un pirata de la Grand Line, querría adueñarse de todo lo que Arlong había construido y llevarse el crédito de su caída en la isla, a lo que recibe una paliza. Esto provoca a Nezumi, quien rápidamente busca venganza poniendo una cantidad exorbitante de dinero como primera recompensa de Luffy, siendo en ese momento el pirata más buscado del Mar del Este. Incluso usan las palabras enemigo del gobierno. Este mensaje va dirigido al cuartel general de la marina para pudrirse en su base de datos. Y por si alguien no lo captó, dije cuartel general de la marina, no gobierno mundial, y mucho menos los 5 ancianos. Son un montón de filtros de lo que tenemos que hablar. La marina es la cara pública del gobierno mundial, eso lo tenemos entendido. Ni siquiera el Cypherpol es tan pública, además que técnicamente son entidades diferentes con funciones diferentes. Todo lo que llega a la marina debería llegar al gobierno mundial y todo lo que llega al gobierno mundial debería llegar al Gorosei, lo cual a su vez debería llegar a Imu. Sin embargo, el asunto de la fruta de Luffy parece solo inmiscuir a los miembros de alto rango dentro de los dragones celestiales, tales como son el Gorosei y al propio Imu, puesto que nunca hemos visto reaccionar a ningún miembro de los Tenryubito ante los poderes de Luffy, aunque podemos suponer que conocen algo sobre el nombre de la D y el destino que le depara al mundo. Incluso si todos los Tenryubitos supieran el secreto de la fruta, ¿cómo hacer para no levantar sospecha entre los miembros de la marina? ¿Cómo señalizar a Luffy como objetivo de prioridad sin que nadie más sospeche? Hay que recordar que el asunto también requiere secretismo. Lo más normal de suponer es que a estas alturas de la aventura no tenían conocimiento de la existencia del usuario de la Gomu Gomu no Mi, puesto la cantidad de filtros a los que ni siquiera la marina le pone tanta atención cuando son niveles tan bajos de recompensa. Bueno, no es que su recompensa sea precisamente baja, eso es lo que a comparación de otros monstruos en el Grand Line no es para tanto. Precisamente existen marines como Smoker, usuarios de tipo Logia que son suficientemente capaces de detener a piratas de su nivel, incluso ir equipados con Kairoseki, la piedra del mar, para contrarrestar usuarios que podrían ser molestos, cosa que pasa en el arco de Lockdown. De hecho, es el que posteriormente conoceríamos como el padre de Luffy quien lo rescata de esta situación, alguien que está muy por encima del nivel del List Blue. La tripulación y específicamente su capitán no llegan a llamar la atención hasta el incidente en el Alabasta, donde liberan a la población de Crocodile y detienen un conflicto que estaba por estallar como una guerra civil. Es entonces donde el gobierno decide meter mano para ocultar el hecho de que los piratas habían salvado a Arabasta, o quizás querían silenciar el hecho de que ahora estaban en busca de Luffy. No lo sabemos, solo podemos suponer. Y en mi opinión, si escuchas galopes, piensa en caballos, no en cebras, así que me quedo con la primera opción. Lo que no esperaban era que Bon Clay se sacrificaría para que no los persigan haciéndose pasar por Luffy. Les suben la recompensa para darle más prioridad y pierden el rastro de la tripulación en Haya tras los Mugiwara dirigirse a Skypiea, la isla del cielo. Lo cual, incluso siendo la segunda opción, gracias a Bon Clay, el resultado sería básicamente el mismo. Recién recuperan el rastro tras el incidente en Water 7, donde el CP9 tenía como objetivo a Nico Robin, y aún así Luffy decidió cometer un acto terrorista para recuperarla, destruyendo la isla judicial de Enies Lobby y proclamándole la guerra al mismísimo gobierno mundial en el proceso. Es que a algunos se les olvida. Y a partir de aquí no existe excusa alguna. El gobierno tiene la excusa perfecta para lanzar todo sobre los miembros de los sombreros de paja, así como lo hicieron en Ohara, cosa que hacen, le tiran una Buster Call encima para erradicar la isla judicial con la tripulación dentro. Hay que recordar que hasta ahora la única superviviente de una Buster Call era Robin. En ese tiempo incluso se consideraba una medida demasiado dura. Lo que no esperaba el gobierno es que un barco mágico salvara convenientemente a la tripulación porque estaba poseído por un Clavauterman. El acto terrorista en Enies Lobby es conocido por todo el mundo y no solo aumenta la recompensa de los tripulantes, sino que les otorgan nuevas recompensas a quienes no tenían una. Y ahora sí. Ahora es cuando si el Gorosei, si el gobierno mundial no hace nada para detener a Luffy, entonces ya están troleando la partida. Durante el siguiente arco, Thriller Bark, Kuma es enviado al barco de Moria para informarle que habían reemplazado a Crocodile. Sin embargo, también es testigo de la derrota de Moria a manos de Luffy, por lo que le pregunta a sus jefes qué debe hacer y le dan la orden de eliminar a todos los presentes. Incluso mencionan a la tripulación del sombrero de paja como molesta.
Lo que no esperaba el gobierno es que Kuma, ahora en retrospectiva, los iba a traicionar no una, sino las veces que fuera necesario para salvar a Luffy, puesto que incluso, aunque no lo supiéramos en su momento, lo salvó en el archipiélago Sabaody, para no caer en la mano del almirante Kizaru. Porque por si enviar a un esclavo que no puede traicionarte porque tienes un rehén no fuera suficiente, enviaron a un almirante para matar a Luffy, y aún así no se pudo por esta pequeña variable, la cual era imposible de prever. Ahora hablemos de los acontecimientos de la guerra en la cumbre, tras la captura de Ace. Primero termina en Amazon Lily, la isla de las Kuya, territorio inexplorado salvo por las mismas Kuya, quienes lo protegieron. Luego entra en Impel Down, en un momento donde tienen seguridad mínima por la guerra en la cumbre y aún así casi se muere. Finalmente terminan en la guerra donde se enfrenta a las grandes potencias del mundo él solo para rescatar a su hermano. ¿Por qué no murió en la guerra? Algún día debería hacerle un video de las estrategias tan básicas pero funcionales que se usan en la guerra en la cumbre, pero esto no es un video de análisis sobre ese arco, es sobre cómo el gobierno no tuvo la posibilidad de meter mano en este evento. Y de hecho ya lo querían muerto en la guerra, lo que no esperaba el gobierno es que se ganara el favor de la tripulación de los piratas Barba Blanca y lo quisieran proteger hasta el final. Luego Luffy estuvo en Ruskaina durante 2 años, perdido de la mano de Dios, con 0 actividades, algunos hasta suponían que estaba muerto. Y para colmo, en su regreso es ayudado por todos para escapar a la isla Gyojin, un lugar que si bien es parte del gobierno mundial, su influencia no llega hasta ahí por las dificultades del viaje. Para la siguiente vez que Luffy está en posibles manos del gobierno es en el arco de Dressrosa, a manos de Fujitora. Lo que no esperaba el gobierno era que deliberadamente eligiera dejar mal al gobierno mundial disculpándose por el incidente ocurrido en la isla y dejando escapar a los sombreros de paja. Todas las demás islas, después de estas, son básicamente o territorio inaccesible para cualquier navegante o territorio de Yonko, como son la isla de Zou, Whole Cake o Wano, e incluso así la corrupción del gobierno es tal que sí te enseñan que la influencia gubernamental llega así de lejos a través de Stussy del CP0 a Aegis o durante la fiesta del té de Big Mom en el arco de Whole Cake. Lo que no esperaba el gobierno es que Jinbe los traicionase y decidiese unirse a Luffy para acabar con Big Mom durante la celebración, y como los miembros de los piratas de Big Mom eran los únicos que sabían que Luffy estaba en su territorio, no es hasta después de la fiesta y la explosión del Tamatebaco que el gobierno puede hacer algo. Y lo hacen enviando al CP0 a Aegis a la tierra de Wano durante la celebración en Onigashima, los cuales querían impedir el despertar de la fruta de Luffy, por lo que incluso interrumpe su batalla con Kaido para permitir que este finalmente muera. Lo que no esperaba el gobierno es que esto haría que la fruta de hecho despertara y le permitiera a Luffy tener un último round en el techo de Onigashima. Como han podido ver, las acciones del Gorosei no han funcionado hasta ahora, pero han venido siendo activos en las decisiones al respecto de la tripulación de Luffy, apenas tuvieron conocimiento de esta. Lo único que los limitaba era el secretismo, pero apenas encontraban la excusa correcta eran capaces de liberar todo su potencial bélico en un objetivo tan pequeño como lo fue la Buster Call en Enies Lobby. Esto tenía que llegar a algún límite porque no podemos salir libres de cada problemón con el gobierno mundial a punta de coincidencias o de directamente plot armor. Por eso en el arco de la isla del futuro, cuando los Mugiwara arriban a Egghead, la traición de Vegapunk les da otra excusa para poder ir con todo otra vez, llamando incluso otra Buster Call y apareciendo, después de tantos capítulos, los mismísimos miembros del Gorosei para darles pelea a Luffy. Lo que no esperaba el gobierno mundial, y ya este es el último, es que Luffy estuviera aliado con gigantes que lo cogerían y lo llevarían lejos de la isla gubernamental, mientras que la traición de Vegapunk era un plan maestro orquestado por el propio Vegapunk. Sí, actualmente Luffy está en un país no afiliado al gobierno mundial, el cual, a no ser que le declaren la guerra abiertamente, no pueden acceder porque no tienen jurisdicción. La excusa perfecta para atacar al Yonko Mugiwara no Luffy ha desaparecido y con ello Sanjay García Saturn recibe su merecido castigo por fallarle a Imu en una situación ideal para los antagonistas. Las decisiones que tomarán cada bando no lo sabemos, pero cualquier opción dependiendo de la justificación que nos otorguen durante la historia es válida, solo tenemos que esperar y confiar en Oda como autor. Mi punto con este video no es justificar las acciones del Gorosei a lo largo de la obra o decirte que son unos villanazos, porque no creo eso, se me hacen personajes incompletos, pero quizás es porque la obra todavía está incompleta, yo confío. Sino que quiero que entiendas que las acciones o las no acciones de este quinteto de payasos son, como mínimo, creíbles. Nada les sale como quieren y es el guión el que no les permite llegar a la Gomu Gomu no Mi. Y ahora sé que he mencionado varias veces la frase de lo que no esperaba es el gobierno, pero ciertamente no podemos negar la cantidad de plot armor que poseen los personajes en esta historia, lo cual no es necesariamente malo, es un recurso narrativo, todo siempre dependerá de cómo lo uses, y en One Piece suelen usarse bien. Digo suele porque a veces hay algunos errores.
Podemos repasar cada uno de los escenarios de nuevo, pero revisando por qué el gobierno no pudo detener a Luffy a profundidad. En Arabasta, desde el principio del arco conocemos a Bon Clay, quien rápidamente se hace amigo de los sombreros de paja y nos muestra los poderes de su fruta. Incluso duda mucho a la hora de enfrentar a la tripulación como miembro de los Baroque Works, sin embargo a lo largo de sus apariciones se deja en claro una cosa: ella, lo que sea con lo que se identifique Bon Clay, valora la amistad más que a nada, por eso incluso termina en Impel Down. No era de extrañar que con una vez Baroque Works derrotado, que Bon Clay seguiría considerando a la tripulación del sombrero de paja como sus amigos y lo ayudaría a escapar. En Enies Lobby, el Clavauterman es un duendecillo que vive en los barcos y que es la representación de su ego. Sin embargo, este pequeño duendecillo se nos presentó de forma misteriosa desde Skypiea mientras intentaba repararse a sí mismo y ayudar a la tripulación. No es hasta que el incidente en Water 7 estalla que el barco toma mucha importancia narrativa. En esta etapa de la serie, el barco refleja la unión entre los pasajeros que se rehúsan a dejar ir el recuerdo de otro compañero más que además los une. Cuando el barco llega a salvarlos de la Buster Call, no solo es algo que ya sabíamos que era factible dentro del mundo que había planteado la serie, sino que representa la resolución de los corazones unidos de cada uno de los miembros, finalmente, en casa. En Thriller Bark y Shabaodi, Kuma era un personaje antagónico del cual no sabíamos nada, por lo que solo podías tener teorías de que era malo o teorías de que era el padre de Bonnie, pero una cosa es cierta, en retrospectiva, sin la intervención de Kuma, Luffy no hubiera llegado donde está ahora. Sus acciones no tenían sentido más allá de intentar ayudar a la tripulación, y no es hasta conocer su historia que entendemos que para Kuma, Luffy es la representación de la esperanza, del futuro que él desea para su hija, del futuro que la mujer que amaba nunca pudo disfrutar. Las acciones de Kuma serían absurdas para el gobierno, puesto que con su hija como rehén podrían acabar con todo lo que él amaba, pero para este punto de la historia él ya había vendido su alma al diablo. Su hija estaba en el mar habiendo escapado y Luffy era su última esperanza, una apuesta que tomaría por amor. En la guerra en la cumbre, Luffy no está en posición de nada, es demasiado fuerte para los randoms de fondo, pero demasiado débil para las cabezas de la guerra. Lo único que le interesaba era su hermano y conseguir la hazaña de liberarlo impresionó a los piratas Barba Blanca, junto con otras hazañas como hablarle de tú a Shirohige, hay que tener huevos. Durante el conflicto, debido a esta cualidad de Luffy, Barba Blanca tomó la opción correcta, apoyar al muchacho, protegiéndolo de los más fuertes, ya que él podía barrar con el resto. Incluso fallando en la misión, los piratas Barba Blanca toman como símbolo de amor a Luffy, como un último regalo de su hermano al que nunca pudieron salvar, algo que si bien no suelen hacer lo que entendemos como piratas, desde un principio se establece que la relación de familia de los piratas Barba Blanca es especial. Tras el timeskip en Dressrosa no hay un trasfondo como en los anteriores escenarios en el caso de Fujitora, sino que este es el trasfondo de la mentalidad detrás de la justicia que toma Fujitora en la serie. Eso da para otro video más, creo que es mejor no explorar mucho el asunto aún. En Whole Cake, la traición de Jinbe es algo que se venía anticipando desde finales del arco de la isla Gyojin, por lo que este escenario no es más que una consecuencia de las acciones antes definidas. No es de extrañar que el actual timonel de los sombreros de paja se encontrara en ese momento en el territorio de Big Mom como parte de su tripulación, ya que si bien Luffy salvó su isla, no pueden salvarla constantemente porque su poder e influencias no son suficientes, cosa que cambiaría para finales de ese arco. En Wano, aquí no tengo justificación. Bien es cierto que el fandom ya sabía que el despertar de la fruta Gomu Gomu iba a ser el siguiente power up de Luffy, eso lo veníamos anticipando. Lo que no sabíamos era mucho sobre cómo se iba a dar, lo que significaba o si había un método para despertarla, lo cual a día de hoy sigue siendo un misterio que debería resolverse más adelante o yo es que te juro que me suicido. El power up de Luffy no es que esté sacado de los huevos, el despertar era un misterio y sigue siéndolo. Sin embargo, Luffy logró despertar su fruta, lo que parecía contradecir la obra era que su fruta era especial, por así decirlo. Ese poder absurdo era algo que no tenía sentido que el gobierno no quisiera eliminar ya. Algo que la conversación con Who's Who sobre que la fruta era custodiada por el CP9 arregla con creces, puesto que como dije al principio significa que este es un asunto que el gobierno por A o B motivo quiere que se quede en secreto. Finalmente, en la isla del futuro, la verdad es que Luffy ya había establecido relación con gigantes, no solo con Hyrule, sino también con los capitanes de los antiguos piratas gigantes, Dory y Broggy, y tal vez tiene que ver con Nika, que es el dios del sol, o no sé, esto no lo puedo justificar mucho porque al igual que al despertar, al día de grabación de este video, aún la historia continúa. Habiendo repasado todos los escenarios, queda una cosa por decir. No quiero que ninguno piense que el Gorosei son buenos antagonistas, por serlo no son nada, todavía no toca su arco. Sin embargo, el hecho de que Luffy estuviera vivo y esté donde esté ahora es una serie de sucesos fuera del control del Estado que además tienen sentido, al menos en su mayoría. Ya no solo por el plot armor, sino cómo se construye ese plot armor. En fin, todavía me quedan algunas cosas de las que hablar, pero la mayoría las voy a decir cuando le haga un video a su respectivo arco. Por lo pronto eso es todo. Les contaré algo nuevo la próxima vez. Chao.
Por si te parece poco todo lo que he dicho, te recuerdo que todo el viaje de Luffy fueron en cuestión de menos de medio año. Literalmente pasaron más tiempo separados que juntos. Solo podrías atraparlos si convenientemente tienes a alguien que se teletransporta de isla en isla.